El tema de hoy se titula ¿Tu casa está fundada sobre arena o sobre la roca? Es un decir, a lo mejor, ¿no? Sí, exactamente. Si hiciéramos una encuesta ahorita entre el mundo cristiano, en general, como se llame, católicos, evangélicos, cualquier denominación, y les preguntáramos sobre qué está fundada tu casa, ¿sobre arena o sobre roca? ¿Qué creen que contestarían todos? Sobre roca. Todos, sobre roca. Sobre la Roca. Así es. Y ahora, ¿cómo podrían estar seguros de que su casa está fundada sobre la roca si no tienen el más mínimo conocimiento de ingeniería? Pero sus pastores son doctores en ingeniería. Sí, así es. Si alguien que compra una casa, pues uno va y la compra, y si no le entregan a uno los ¿cómo se llaman? Los planos de la casa, y si uno no se pone a investigar, pues simplemente uno va y habita la casa y no se sabe si está construida sobre arena o sobre roca, o cómo están hechos sus cimientos. Ahora hay técnicas medias raras de construcción, y ya ni siquiera hay cementos, nada más ponen una plaquita delgadita de concreto y sobre eso construyen. La verdad no sé qué tan seguro sea, pero no suena muy seguro que digamos. Y luego, lo mismo pasa con las casas heredadas. Ahí, pues a menos de que se entregue junto con los planos, pues también se podría saber si la casa está o cómo tiene los cimientos hechos, o si tiene cimientos o si no tiene cimientos. O a menos de que uno busque algún experto y contrate y a ver, dime sobre qué está mi casa. Y ya un experto puede ir y verificar los cimientos y qué tan buen estado están y todo eso. Y a veces incluso resulta mejor derribar una casa completa cuando ya su estructura ya no está fuerte, por temblores o porque se construyó mal o por lo que sea. Incluso pues hemos visto en la calle que se venden casas a valor del terreno, porque la casa, la construcción ya es prácticamente inservible. Entonces sería un riesgo irse a vivir ahí, y entonces resulta más favorable derribarla completamente y volverla a construir para verificar que los cimientos estén bien hechos, o para ponerle buenos cimientos también. Y entonces con las casas espirituales resulta lo mismo. Si compramos una casa pero sin planos, entonces no sabemos sobre qué está fundada esa casa. Si esa casa nos la heredaron, pues a lo mejor ni siquiera nos interesa mucho averiguar sobre qué están los cimientos, porque como me la heredaron, pues ya tiene un valor estimativo esa casa. Y entonces pues no me conviene derribarla, ni tampoco investigar sobre qué están los fundamentos, porque si investigo, a lo mejor podría ser que los cimientos no están tan buenos y prefiero no averiguarla. Prefiero estar a gusto en mis pensamientos. Vamos a leer Mateo 7. Dijo papá. Ajá. ¿Dijo papá el niño? Sí. 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 Yo no lo había oído. Vamos leyendo todo, está bonito el capítulo. ¿Quién lo quisiera leer? Yo lo leo. ¿Todo?
No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no con los escribas. Interesante capítulo, ¿verdad? Habla de varias cosas, incluyendo los falsos profetas que están vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Y luego, algo muy interesante, habla que solo los hacedores entrarán al reino del cielo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre. Y luego ya en el 24, ya referente al tema de la casa, todo el que escuche mis palabras y las ponga por obra, será semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y por el contrario, el que
escuche estas palabras, sus palabras, pero no las ponga por obra, será semejante a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Entonces, el primer hombre que construyó sobre la roca hizo Shema. Shema es escuchar y hacer, como escucha Israel. Ese versículo de escucha Israel, Yahweh es uno, se está refiriendo a escucha y haz, como el hombre prudente. Entonces, ¿a qué palabras se estará refiriendo Yeshua que debemos escuchar y hacer? Porque dice, todo el que escuche estas mis palabras y las ponga por obras, ¿a qué palabras se refiere? ¿Qué creen? Si Yeshua es la Torah viviente, pues es la Torah. Así ¿no? es, exactamente. Y la respuesta la podemos encontrar en el 1, que dice, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino del cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Efectivamente, pues es la Torah. En la Torah encontramos su carácter y su voluntad general para su pueblo. Entonces, si no hacemos la voluntad del Padre, no hay entrada al reino del cielo. Aunque en el nombre de Jesús se hagan milagros, como dijo aquí, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos espíritus malignos y en tu nombre realizamos muchos milagros. Fíjense, estas personas están diciéndole, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hemos profetizado. Y Yeshua les dice, jamás los conocí, apártense de mí, Hacedores de iniquidad. En la versión, ¿cómo se llama? Kadosh, que es la que viene directamente del hebreo, esta parte de aquí dice, jamás los conocí, transgresores de la Torah. Específicamente habla de la transgresión a la Torah. Y es cierto, un hacedor de iniquidad obviamente es alguien que está transgrediendo a la Torah. Entonces, solo aquel que conoce y hace la voluntad del Padre, su casa está fundada sobre la roca. Quien desconoce la voluntad del Padre, aunque crea en Jesús, según sus propias palabras, entonces tiene su casa fundada sobre la arena. Y su destino es derrumbarse. Qué gusto verla. Está muy interesante. En la que yo tengo, Arturo dice, ustedes que hacen el mal. Ustedes que hacen el mal. Ajá. Ustedes que hacen el mal. Así es. ¿Y el mal, pues qué es? Pues es transgresión a la Torah. Exactamente. Ok. Más para acá. El hermano sí se ve. Hoy en día, Necesitas hacer más para acá. la doctrina cristiana, en general, Ahora sí. se llame, está tambaleándose. Y esto lo que se está tambaleando no es por una tormenta, es por una lloviznita que está cayendo apenas. Porque se tiene desconocimiento absoluto de la voluntad del Padre. Y peor aún, ni siquiera creen en Yeshua, como ellos afirman creer. Y le preguntamos a quien sea pasando en la calle, sea cual sea su denominación cristiana, ya sea católica, cristiana, evangélica, etcétera, y le preguntamos, ¿crees en Jesús? Van a decir que sí. Pero vamos a comprobarlo en Juan 5:45.
Juan 5, 45 y 46. Bueno, hasta el 47. Dice, Yeshua está hablando aquí. ¿Piensan ustedes que los acusaré delante del Padre? Hay uno que los acusa, Moisés, en quien ustedes han depositado su esperanza. Porque si le creyeran a Moisés, a mí también me creerían, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? ¿Cuáles son los escritos de Moisés? Pues la Torá, los 5 primeros libros, o también se le conoce como Pentateuco. Entonces, si la cristiandad no cree en los escritos de Moisés, perdón, ¿cómo van a creer en Yeshua? Entonces, ahí empieza a tambalear esa casa, empieza a medio desquebrajarse las paredes de esa casa. Ya hemos analizado estas palabras y creer es obedecer a las palabras que fueron escritas por Moisés. Solo un versículo más hace tambalear toda doctrina cristiana. Mateo 5, 17. Dice, Mateo 5, 17. ajá, dice, no piensen... ¿Lo leo? Sí, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18 también de una vez. Ya está. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Gracias. El siguiente versículo ya también nos lo sabemos de memoria, que todo aquel que menosprecie uno de estos pequeños mandamientos será llamado pequeño en el reino del cielo, y todo aquel que los ponga por obra y los enseñe será llamado grande en el reino del cielo. Entonces, Yeshua está afirmando que él no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Y entonces aquí muchos dicen, precisamente como él vino a cumplirla, pues entonces ya no es necesario que nosotros la cumplamos. Pero ayer estábamos viendo un ejemplo en lo material, que si un padre es muy correcto ante la ley de su país o de su ciudad y la cumple al pie de la letra, no se pasa altos, no da mordidas y todo, es un ciudadano ejemplar. Como su papá, como ese señor ya es un ciudadano ejemplar, entonces los hijos ya no tienen que obedecer la Constitución. Pues no, todo lo contrario, si el papá es ejemplar, entonces los ojos de los demás ciudadanos están sobre los hijos. Y luego van a decir, mira, el papá obedece todas las reglas y mira los hijos cómo andan desobedientes. Por eso uno, como hijo, debe tener pues mayor conciencia y ser más obedientes todavía que el padre. Entonces no aplica eso de que como Yeshua cumplió la ley, ya nosotros no tenemos que cumplirla, al contrario. Los ojos del mundo están sobre los hijos de Dios y entonces debemos tener un testimonio diferente a las demás personas. Por aquí anoté un test rápido para saber si se escucha dentro de la doctrina en la que quiera que estemos, como se llame. Esa doctrina vamos a ponerle que es nuestra casa. Vamos a ver si esa doctrina, si esa casa está fundada realmente sobre la roca. Y si está fundada sobre la roca, quiere decir que se escucha y se hace la voluntad del Padre. En eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Si hacemos, o si esa doctrina está fundada sobre la voluntad del Padre, entonces está fundada esa doctrina, esa casa, sobre la roca. Número 1. ¿Será la voluntad del Padre que
que se enseñe que sus mandamientos están abolidos y considerarlos carga que nadie puede llevar, y también que son una maldición. ¿Qué dicen? Una parte no la oímos muy bien. Ok, la voy a repetir. Es la voluntad del Padre que se enseñe que sus mandamientos están abolidos y considerarlos una carga que nadie puede llevar y que son una maldición. No creo. Pues no. Punto número 2. ¿Es la voluntad del Padre que el día de reposo se haya cambiado al domingo? No. Así Yeshua Creo haya que no. estado en domingo o lo que sea. Pues no, no es su voluntad tampoco. ¿Es la voluntad del Padre que celebremos Año Nuevo en enero y que el día comience a la medianoche en lugar del atardecer? No creo. Pues no. No costumbres. Ajá. ¿Es la voluntad del Padre que sus fiestas estén abolidas? No. Creo Dice que que no. son perpetuas. ¿Cómo? Dice que son perpetuas. Ajá. Así Eso es. dice la palabra. 5. ¿Es la voluntad del Padre que una iglesia reemplace a Israel? Pues sí, ¿qué? No lo entendí. ¿Un qué? Otra vez. ¿Es la voluntad del Padre que una iglesia reemplace a Israel? No. En ninguna parte en la Biblia está eso. No. Y efectivamente eso iba a decir. ¿Existirá algún versículo en la Biblia donde Yahweh haga algún pacto con una iglesia? No. Todos sus pactos son con Israel. Y ya. Así es. Y entonces, si la Torá está abolida, según alguna doctrina por ahí, ¿para qué traemos entonces una Biblia en la mano? En esa Biblia que tenemos, pues vienen los primeros 5 libros, que es la Torá, vienen las leyes de Dios. En el Salmo 119, está increíble, porque ahí se explica cómo la Torá tiene el mismo carácter y el mismo, o sea, a la par de Yeshua mismo, puesto que Yeshua es la Torá viviente. Entonces, pues deberíamos de arrancar un montón de páginas de nuestra Biblia y quedarnos con 2, 3 hojitas nada más, las que nos convienen, de acuerdo a nuestra doctrina. Y entonces, si nuestra doctrina tiene fundamento en alguno de estos puntos de este test, es importante que revisemos los cimientos de nuestra casa entera, porque apenas está lloviznando sobre el mundo. Pero recordemos que viene la tormenta, y esa tormenta va a derrumbar a todas aquellas casas que estén fundadas sobre la arena. Y aún nos queda poquito tiempo para analizar esos cimientos. En ingeniería no sé cómo se haga, no sé si se escarbará un poco para ver los cimientos o cómo se le hace. Sí. Bueno, para empezar, antes de cimentar, en un edificio grande se hace un estudio de mecánica de suelos, con aparatos, con notas, para saber cómo está de firme el suelo. Pero ya después sí se hacen pruebas, se hacen cepas, se abre para, ya sea para enriquecer lo ancho de los cimientos, para reforzarlos con concreto, bombeándolos o qué sé yo, pero sí se hacen perforaciones. Entonces, así nosotros debemos de hacer perforaciones a nuestras creencias, a nuestras doctrinas, y ver en qué está flaqueando ahí el cimiento. Y si se puede, pues inyectarle ahí cemento o lo que se le inyecte para reforzar. Y si de plano nuestra casa vemos que no sirve para nada, pues mejor derrumbarla y empezar de ceros. Una casa que estemos seguros en qué está fundada, si sobre la roca o sobre la arena.
Y ahí termino el tema, si alguien quiere comentar o preguntar. Hoy en la mañana estaba leyendo Isaías y los cristianos nos encanta leer Isaías 54:17. Si alguien quiere leer Isaías 54:17 en la versión Reina Valera, está bonito. 17. Ajá. ¿En Reina Valera? En Reina Valera, ajá. O en la pechita, no importa. A ver, aquí tengo la Reina. 57. 54. 17. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su salvación de mí vendrá, dijo Yahweh. Nos encanta. Ese versículo es un versículo poderoso que nos da seguridad, que nos da paz y que nos hace estar protegidos por Dios. Ese sí lo aceptamos, ¿o no? La mayoría de cristianos que leen la Biblia tantito, ese versículo lo descubren y lo utilizan así. Pero la pregunta, ¿por qué Isaías 65, 4 y 5 no quiere leerlo? ¿Cuál dijiste? ¿Isaías qué? 65, el 4 y el 5. Moran en sepulcros y pasan la noche en cuevas, comen carne de cerdo y contaminan sus ollas con cadáveres. Luego dicen: retrocede, no te me acerques, pues estoy purificado. Estos son humo en mi furor y fuego que arde todo el día. Ese es uno. El otro es Isaías 66, 17. O sea, el capítulo siguiente, 66, 17. Los que se consagran y los que se purifican en los huertos, uno tras otro en el centro, que comen carne de cerdo, de reptiles y de ratones, juntos serán aniquilados, declara Yahweh. ¿Por qué si escogemos un versículo del profeta Isaías y estos otros no los escogemos? Entonces, desde hace años descubrí que la palabra de Dios tiene una parte A y una parte B, y que los cristianos escogemos la parte que más nos conviene entre la A y la B. Entonces aquí, del mismo Isaías, un profeta aceptado por todos los cristianos, unos versículos sí los tomamos en cuenta y son para nosotros, pero otros no los tomamos en cuenta. O sea, formamos un Dios ad hoc, un Dios a la medida, un Dios a conveniencia, un Dios que nos han enseñado nuestros hermanos de buena fe, nuestros padres de buena fe, así como los católicos enseñan a sus hijos de buena fe, sus imágenes lo hacen de buena fe. Nosotros como cristianos, por años, los pastores nos enseñan de buena fe, pero equivocadamente, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿por qué? Y ya yo le haciendo la pregunta a todos en el grupo, ¿por qué si escogimos de Isaías el versículo primero que fue Isaías? No prosperará nada contra nosotros, y en cambio lo otro no funciona. ¿Por qué? Por cierto, se me olvidó decirles unas citas. Con razón se me hacía que me hacía falta algo, se me traspapeló aquí. Vimos el test para ver si nuestra casa estaba fundada sobre arena, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo saber si está fundada sobre la roca? Podríamos ver el ejemplo de una persona bíblica que su casa, yo creo que estaba fundada 100% sobre roca, que es Pablo. O no sé si alguien afirme que Pablo tenía su casa sobre arena. No. No creo. Pero bueno, vamos a Romanos 2:13. Un comercial. En mi Biblia ni siquiera
siquiera hasta Isaías 67. ¿En serio? Nomás llega hasta el 66. No. Es 66, 17. Ok. 17. Ok. Gracias. Seguimos. 2:13. Romanos 2:13. ¿Quién lo quiere leer? A ver, yo lo tengo. Leo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Yahweh, sino los de la ley serán justificados. Entonces aquí vemos que que los oidores de la ley no serán justificados, sino los que ponen por obra la ley, o sea, la Torah, son los justificados. Y ahora la pregunta, ¿nosotros somos oidores o hacedores, o ambas? Si somos oidores, entonces estamos sobre la arena. Si somos oidores y hacedores, entonces ya tenemos una piedra de nuestro cimiento sobre la roca. Romanos 3:31. Está muy bueno. ¿Quién lo quiere leer? Está fantástico. Luego por la ley, no. Luego por la que damos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahí se está reafirmando. Ajá. Invalidemos la ley por la fe. De alguna manera, no, la ley. Así es. Por nuestra fe en Yeshua, ¿ya estamos exentos de la ley? Aquí dice Pablo que no, que de ninguna manera. Más bien, por esa fe tan grande que tenemos en Yeshua, ratificamos la ley. Por ese amor y esa fe tan grande, obedecemos. Entonces, si hemos invalidado la ley por nuestra fe, nuestra casa está en la arena. Pero si hemos ratificado la ley por nuestra fe, entonces ya tenemos otra piedra del cimiento sobre la roca. Romanos 7:22. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Ajá. Va, 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ajá. Así es. ¿Nada más 22? Nada más 22. Si nos deleitamos en la ley de Dios, en la ley de Yahweh, en la Torah de Yahweh, entonces ya tenemos otra piedra más en el de cimiento sobre la roca. Pero si no nos deleitamos en la Torah, nuestra casa está sobre la arena. Y si no solo no nos deleitamos, sino que la consideramos maldición y esclavitud, peor tantito. Estamos sobre arenas movedizas, casi. Romanos 7:12. ¿Lo leo? Por favor. Estoy bien con todo, quiero leer. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí está también. Si consideramos la ley como santa, como justa y como buena, ya estamos también sobre la roca, cimentados sobre la roca. Pero si otra vez, si la vemos como maldición, ¿cómo va a ser buena para nosotros? Entonces, estamos sobre arena otra vez. Y por último, 1 Corintios 7:19. Primera de Corintios. ¿Te lo leo? Sí. 7:19. ¿En serio? La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ahí está otra vez. Entonces, si no estamos guardando los mandamientos de Dios, la Torah completa, la circuncisión o la incircuncisión sirven de absolutamente nada.
Y ni cualquier otra cosa sirve nada. Así vayamos todos los días a la iglesia o leamos la Biblia todos los días, si no ponemos por obra los mandamientos de Dios, entonces de nada sirve. Y entonces otra vez nuestra casa está fundada sobre arena. En cambio, si nos sometemos a las ordenanzas de Dios, a los mandamientos de Dios, a la Torah de Dios, nuestra casa estará fundada sobre la roca. Y ahora sí, ahí termino. Apocalipsis 14:12, ¿no, Arturo? Ah, también. Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Son dos cosas diferentes. Ajá, así es. Y esa es la perseverancia de los que se supone que creen en Jesús, digamos. Esa debería ser su perseverancia. Guardar los mandamientos de Dios y también la fe de Yeshua. En una adaptación sería, aquí está, estos son los que están cimentados en la roca. O sea, es una aplicación, ¿no? Sí. Estos son los que están cimentados en la roca, son los que perseveran. ¿Cuáles? Los que guardan los mandamientos de Dios, la Torah, y la fe en Jesús. Porque solamente guarda la Torah, nuestros cuates judíos, hermanos judíos, van al infierno. Y creen en la palabra de Dios y muchos la cumplen hasta cierto punto. Y tal vez nosotros cumplimos la parte que creemos en Jesús, pero no cumplimos la parte que aquí son dos cosas que se indican para el creyente, ¿no? Sí. Así es. ¿Alguien quisiera comentar o preguntar? Yo creo que el tema del día de hoy, esto de que nuestra casa esté en la roca o nuestra casa esté en la arena, tiene mucho que ver con la situación. Digo, para mi punto de vista, yo lo siento como que es muy adecuado a la situación que estamos viviendo, porque ahorita que está este tema de la pandemia, que está el tema de mantenernos aislados, de tener que decidir salimos, no salimos, de muchas cosas, inclusive, bueno, las personas que tenían deudas, que tenemos deudas, que quedaron sin trabajo, empresarios, etcétera, pues fue un momento realmente en el que pudimos ver si nuestra casa estaba que pudimos tener en Yahweh para saber que esto no nos iba a tocar, que independientemente de lo que viviéramos, pues Él tiene... Este momento fue muy revelador para mí, el hecho de la situación que estamos viviendo y la actitud que tomamos, cómo nos mantuvimos y cómo estamos saliendo adelante con esta situación. Gracias. Y efectivamente esto apenas es una lloviznita y muchos están siendo sacudidos por una llovizna. Ahora imagínense cuando venga la tormenta. Ahí sí. Yo quisiera comentar acerca de lo que leímos en Mateo 4:17 al 19, que dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir, porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una yod ni una tilde de la ley dejarán de ser hasta que todo se cumpla. Por tanto, todo el que menosprecia uno solo de estos pequeños mandamientos y así lo enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino del cielo. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino de los cielos. Y el 20 es el que quería comentar. Les digo pues que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos,
no entrarán en el reino de los cielos. Me pongo a pensar ahorita con esta situación que, bueno, todavía no pasa todas las cosas, apenas está comenzando, como dicen, es la lloviznita de la tormenta que se va a venir, porque todavía necesitan acontecer muchísimas cosas para que todo se cumpla. Todavía faltan muchas profecías por cumplir, muy, muy duras, y cada vez van a ser más duras. Parte de esta que estamos viviendo, que está siendo duro para todos nosotros. Y me pongo a pensar muchas veces como cristianos oyentes, con una fe dormida, que no se pone por obra, porque pues ponerla por obra sería ser obedientes y sería buscar a Dios. Creemos que ya tenemos asegurado nuestro pase, ¿no? Nuestro pase al cielo. Pero me pongo a pensar en este versículo 5:20 y dice Yeshua, que si nuestra justicia no supera lo de los escribas y los fariseos, no entraremos al reino del cielo. Y me pongo a pensar, ¿quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? Pues simplemente los escribas y los fariseos eran unos conocedores totales de la palabra, de la ley, de la Torá, de la Tanaj. Escribían con su mano la ley en pergaminos a mano, y si se equivocaban ya no podían borrar. Entonces tenían que conocer perfectamente la Torá y tenían que vivirla. Y me pongo a pensar, híjole, nos estamos quedando bien cortos si en este tiempo no nos estamos apurando para acercarnos más a Yahweh. Esta es la oportunidad que tenemos para asegurarnos de que nuestra casa esté fundada en la roca. Porque yo sí quiero entrar al cielo. O sea, ahorita la meta que tenemos que tener, a todos les digo, a los que escuchen en un futuro este video también, nuestra mente ahorita debe estar puesta en el galardón que está en los cielos. No en las cosas materiales. Ahorita ya olvidémonos de cualquier plan terrenal que tengamos. Ahorita tenemos que ponernos a pensar que nuestra justicia, o a trabajar en que nuestra justicia sea superior a la de los escribas y fariseos. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Estudiando, leyendo la Torá y poniéndola en práctica. Esa es la única manera, porque yo no sé ustedes, pero yo sí quiero entrar al reino de los cielos. A mí es lo único ahorita que yo digo, tengo que hacerlo, porque aquí dice Yeshua que lo tengo que hacer. Porque si no, el que no lo haga no va a entrar. Aquí eso dice la palabra. Nos han enseñado una fe muy cómoda de que, ay, sí, solo di el versículo de Romanos 10:9 y listo. No, no es así. Porque hay veces que se dice hasta de dientes para afuera, ni siquiera lo dijiste en serio, lo dijiste en un momento donde estabas con un sentimiento y fue una emoción, no fue una decisión. Porque si fue una decisión, tiene que demostrarse con hechos. Entonces ahorita yo pienso que lo que debemos de estar puestos nuestros ojos es en nuestro galardón que está en los cielos y en asegurarnos de que nuestra casa esté con cimientos en la roca. Eso es lo que tenemos que tener ahorita en mente, nada más. Trabajar en nosotros y dar testimonio a todos los que nos conocen y platicarles de que no está así de fácil a todos los que conozcamos, porque tristemente mucha gente está falleciendo y pues no sabemos, porque dice la palabra que no digamos, dice Shua, no digan quién se fue al cielo, quién descendió. Pero a mí sí me gustaría que mucha gente tenga la oportunidad de que esa venda que puso Satanás, porque la puso, Yahshua HaMashiach lo reprenda, para que la gente se fuera al infierno, poniéndolo así de fácil.
Entonces, yo pienso que este es un tema muy importante que debemos llevarnos de tarea para estudiar los versículos que estuvimos estudiando en esta lectura y tratar de ser mejores cada día y acercarnos y que nuestra justicia se acerque a la de los escribas y los fariseos. Y la verdad es que ya estamos contra reloj, entonces el trabajo de construir o reforzar nuestra casa, pues debe ser a marcha forzada prácticamente. Y si es necesario, pues derrumbar la casa y volverla a construir desde abajo, no importa, pero que seamos considerados obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos. Y así, aunque tarde, pero seguros. ¿Alguien más quisiera comentar? Sobre Mateo 5:19, que habla de que cualquiera que no cumpla alguno de los mandamientos, por muy pequeñitos, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado el tema más importante en el reino de los cielos. Ahí todavía no habla de salvación. O sea, no se afecta a la salvación, se afecta ya lo que sigue de la salvación. Pero si vemos en Apocalipsis 22, 18 y 19, dice, yo testifico a todo el que escuche las palabras de la profecía de este libro. Si alguno agrega a estas cosas, como muchos han agregado a la Biblia, Dios agregará a él plagas que están registradas en este libro. También, si alguno suprime palabras del libro de esta profecía que están registradas en este libro, Dios quitará su porción del árbol de la vida y de la ciudad santa. Eso es muy interesante. Y luego Apocalipsis 3:5, que dice, sí, el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero si la gente no es vencedora, fue evangélica, protestante, aleluya, católica, lo que sea, pero no fue vencedora porque no cumplió lo que Dios indicó, entonces a él se le va a quitar, Cristo puede borrar el nombre de esa persona del libro de la vida, cosa que entre mis hermanos evangélicos de varias denominaciones aseguran que jamás alguien inscrito en el libro de la vida jamás se va a quitar de ahí su nombre. Aquí lo desmiente, porque aquí dice que Jesucristo está hablando. Así el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre en la presencia de mi Padre y en la presencia de sus ángeles. Entonces, peor cosa todavía el quitar palabras de la Escritura o poner en aras de nuestra conveniencia. Pobres pastores, pobres teólogos que le han agregado la palabra o interpretado cosas que no son de Yahweh, son de Roma. Me da pena, pero es cosa que en la historia chequemos. Y Roma fue la enemiga del judaísmo, de los judíos. Y todo lo que oliera judío había que desecharlo. Y ahí la religión cristiana se fue mezclando pues con las doctrinas sociales de la época para eliminar a los judíos del buen ver de los cristianos romanos. Y bueno, como cristiano era quien imperaba, se estableció exactamente las pautas que hoy los evangélicos en general tenemos todavía. Interesante cómo termina Apocalipsis, o sea, lo que conocemos como Nuevo Testamento, y también cómo va muy de acuerdo a cómo termina lo que conocemos como Antiguo Testamento. Malaquías 4 dice, porque el día viene ardiendo como un horno, y los consumirá, y todos los perversos y todos los extraños serán rastrojo. El día que está viniendo los prenderá en llamas, dice Yahweh, y no les quedará raíz ni rama.
Pero ustedes que temen a mi nombre, les nacerá el sol de justicia, con sanidad en sus alas, y romperá en saltos como becerros soltados de las amarras. Ustedes pisotearán al perverso, serán ceniza debajo de las plantas de sus pies en el día que yo designe, dice Yahweh. Recuerden la Torá de Moisés mi siervo, de acuerdo como le ordené en Horeb, aún mandamientos y reglamentos para todo Israel. Miren, les enviaré a ustedes a Elías, el tisbita, antes de la venida del gran y glorioso día de Yahweh. Él volverá los corazones de los padres a los hijos y el corazón de un hombre a su prójimo, a no ser que yo venga y golpee la tierra con su destrucción completa. Miren, les enviaré a ustedes a Elías, el profeta, antes de la venida del gran y terrible día de Yahweh. Increíble, también aquí nos está diciendo, recuerden la Torá de Moisés, de acuerdo como les ordené en Horeb a todo Israel. Y de esa manera nos aseguramos que nuestro nombre no sea borrado, acá como en Apocalipsis. Y si recordamos la Torá, tampoco vamos a borrar, como dice en Apocalipsis, que no debemos ni quitar ni poner. También es un mandamiento de la Torá. Entonces, pues hay que ponernos más atentos. Yo creo que fue una maldición cuando se les ocurrió allá en Roma, poner esa página en medio de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. Fue una maldición, porque realmente la revelación de Yahweh, de Dios, es una. Porque eso de antiguo, para cualquier gente, lo antiguo se desprecia. Tal vez no con los japoneses, lo antiguo ya al viejo lo veneran, pero aquí para nosotros lo antiguo está desechado, ya no sirve. Entonces, en cambio, el Nuevo Testamento, ese sí está bueno. Y sobre todo, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Pues qué chulada, me voy con el Dios de amor y desecho al Dios tremendo, terrible, vengador, ¿no? Sí. Pero es cosa de leer la palabra una y otra vez para saber que es exactamente el mismo Dios y las indicaciones. ¿Cómo es que decimos que Dios no cambia? Entonces, sí cambia, porque si antes eran unos reglamentos y ahora son otros, entonces sí cambió. Entonces no es el mismo Dios, sin duda, ¿no? Sí. Habrá que checar ese detalle. Y a lo mejor esta paginita que dice Nuevo Testamento ayuda a que se crea la interpretación del Nuevo Pacto. Esa idea del Nuevo Pacto no es del Nuevo Testamento. Ya hemos visto en Ezequiel, donde se explica qué es el Nuevo Pacto. Incluso también en el Nuevo Testamento se explica perfectamente qué es el Nuevo Pacto. Y ese Nuevo Pacto no es ¿cómo se dice? Abolir pues la ley. Ese no es el pacto. El Nuevo Pacto es que Dios va a grabar en nuestras mentes y en nuestro corazón esa ley, que hasta ahorita todavía no está así. Tenemos todavía que estudiar y que enseñarle a uno y que aprender del otro. Y el Nuevo Pacto dice que ya no va a ser necesario porque todos ya vamos a conocer esa ley y ya nadie va a pecar porque tendremos la ley grabada en el corazón y en la mente. Así que el Nuevo Pacto todavía pues está en proceso apenas. Tal vez para el milenio, ¿no? Sí. Llevar a cabo el nuevo pacto. Así es. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar? Yo quiero presentarles a mis hermanos, mi hermano Sergio, mi hermana Rosalba. Mucho gusto. Están de visita. Sí, están por otro lado. Tenemos que caben 4, pero le clico por acá y salen por otro lado. Mucho gusto. Saludos. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, bienvenidos. Gracias. Gracias. La que está ahí a un lado, Pues bueno, Es una
Perdón, esta es una nueva modalidad en la que podemos estar en contacto una pequeña célula del cristianismo, ¿no? Claro. Esperemos que sigan uniéndose más y más, por bien de la palabra, no más, y en nombre de Yeshua. Más bien, Yeshua. Gracias. Gracias. Amén. Pues entonces, si nadie más va a preguntar, pues oremos para terminar la reunión. Gracias, Yahweh, nuestro Adón, porque nos has permitido nuevamente estar reunidos. Gracias porque tú nos has cuidado, nos has bendecido. Tenemos salud, tenemos pan, tenemos casa. Muchas gracias por toda tu provisión. Gracias también porque tú nos das tiempo de verificar nuestra casa, los cimientos de nuestra casa, verificar si nuestros cimientos realmente están sobre la roca o sobre la arena. Pido que con urgencia nos ayudes a tener ese conocimiento y que nos demos cuenta realmente dónde estamos parados, dónde estamos cimentados, porque sabemos que la tormenta viene y no queremos ser destruidos ni queremos ser arrastrados por la corriente. Te pedimos que nos ayudes a enderezar esos cimientos, enderezar nuestra casa y fortalecerla de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu palabra. Te pido que tengas misericordia con todos aquellos que aún siguen pensando que tu ley es maldición, y te pido también perdón por ellos. Y te doy gracias, Padre, porque nos has permitido a nosotros deleitarnos en tu ley y darnos cuenta que esa ley es bendición, es luz y es vida para nosotros. Gracias por el sacrificio que hizo Yeshua en la cruz para que podamos ser injertados en Israel. Y muchas gracias porque nos has hecho tus hijos a través de ese sacrificio y somos tu pueblo. Muchas gracias, Padre, por tus bendiciones. En el nombre de Yeshua te pido y te agradezco. Amén. Amén. Amén.